Dios te bendiga, Pensacola. Con ustedes, tu hermano Freddy Malpica, tu pastor con la iglesia Primera Asamblea de Dios, Pensacola. Aleluya. Pues estoy muy agradecido de tener esta oportunidad, este privilegio de poder hablar de la palabra de Dios con ustedes una vez más. Y entonces pues ya ustedes me conocen o deben de conocerme ya viendo los videos del programa, pero si no me conocen, mi nombre es Freddy Malpica, pastor y miembro de la iglesia Pensacola First Assembly of God. Estamos empezando un movimiento para abrir una iglesia que dé los servicios en español, una iglesia para la comunidad hispana, amén. La iglesia de nosotros está ubicada en el 4301 de Bayou Boulevard en Pensacola, Florida. 32503. Alguien hizo esta pregunta y yo creo que es importante porque muchas veces vamos a encontrar a individuos que dicen algo pero ponen el pero en lo que ellos creen. Entonces pues el comentario que hizo una persona fue más o menos así: yo creo en Jesús y en todo lo que él enseñó, pero cuando viene eso del infierno, ahí es donde yo no puedo creer. O sea, la persona se contradice un poco con el comentario, ¿verdad? Porque obviamente Jesús habló del infierno, pero ellos están diciendo que creen en Jesús y que creen en todo lo que él enseñó, pero no quieren creer en el infierno. Bueno, entonces pues no creen en todo lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Pero anyway, desafortunadamente hoy en día pues tenemos mucha gente que como yo oyen diferentes cosas a través del YouTube, a través de aquí por allá, y a lo mejor no tienen acceso o no se atreven a preguntarle a un pastor o alguien que tiene conocimiento de la palabra, a lo mejor no tienen esa confianza, pues se quedan con ideas erróneas. Y también puede ser posible que la persona, a través de su orgullo o a través de no querer aceptar que no están viviendo correctamente de acuerdo a todo lo que dice Jesús, o no quieren creer por cualquier razón. Tenemos gente así que simplemente no quieren creer o no quieren aceptar ciertas cosas de la palabra. Pues, ¿qué se puede hacer? Sus sentimientos y emociones no cambian lo que es verdad. Lo que es verdad, no importa nuestra opinión o nuestros sentimientos o emociones. Lo que es verdad, eso no cambia solo porque nos sentimos de una manera o la otra. Pues entonces pues yo quería hablar sobre la pregunta que básicamente tiene que ver con ese comentario, porque la pregunta es: ¿por qué un Dios bueno envía a la gente al infierno? Esa es otra pregunta bien común y viene más o menos con gente que tienen esa creencia, ¿verdad? Que pues a fin del día son ateos o a lo mejor quieren creer en Dios, pero no quieren aceptar todo lo que dice la Biblia. A ver, dudan de las cosas que están en la Biblia. Pues entonces esa pregunta más o menos va a ser algo que una persona te puede presentar. Entonces, ¿qué uno dice a esa palabra, a esa pregunta? ¿Cómo uno da respuesta que sea basada en la palabra de Dios? Pues esta pregunta tiene que ser dividida un poco para poder ser sentido de lo que tú lo vas a decir a ellos, ¿verdad? Tú tienes que dividir las cosas en cantitos, ¿verdad? A veces tú no puedes darle así el plato lleno y entero. A veces uno tiene que darle un sample y dividir las cosas. Pero vamos a empezar. Anyway, entonces yo voy a tratar de explicar esta pregunta en esta manera. Vamos a ver por qué Dios necesita castigar a alguien, quién debe ser castigado y cuál debería ser la naturaleza del castigo. ¿Ok? Mucho de esto yo lo estudié también usando un libro que me encanta que se llama Keeping Your Kids on God's Side. ¿Ve? Manteniendo tus hijos al lado de Dios. Y es un recurso bien bueno. Se los recomiendo. La autora es Natasha Crane. Se los recomiendo 100%. Entonces, pues, vamos a ver qué dice la Biblia. Pues hay 3 versículos que lo voy a leer. Pero primero vamos a empezar con esto. Cuando alguien dice ¿por qué un Dios bueno envía a la gente al infierno? Primeramente, si ellos van a hablar de Dios, pues para dar respuesta, tú tienes que dar respuesta con lo que Dios ha dicho.
So, si hay alguien que no cree en Dios, pues la pregunta no sirve. Porque están tratando de darte una pregunta para que Dios se vea como una persona mala o como un Dios malo, cuando al fin del día ellos no van a creer nada de lo que tú dices porque no creen en Dios. So, primeramente, si ellos son ateos, pues qué importa la pregunta, ¿verdad? Si ellos son alguien que no cree en Dios o no creen en nada, ellos dicen que no existe ningún Dios, pues entonces tú tienes que decirle a ellos, pues entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa si hay un Dios que manda a la gente al infierno si tú no crees en Dios? Pues entonces no te afecta, no te debe de molestar entonces, ¿verdad? Pero si ellos sí creen en Dios, pues entonces ahora vamos a mirar la pregunta bien. Porque si creen en Dios, pues entonces tienen que aceptar lo que Dios ha dicho, ¿ves? Tú no puedes negar a Dios y después tomar prestado de lo que Él dice en la palabra para hacer que Dios se vea mal. Así no sirven las cosas. ¿Me entiende? Ok, entonces, la Biblia nos dice que Dios es perfectamente bueno y que Él ha escrito sus leyes morales en el corazón del humano. Eso lo sabemos porque la palabra lo explica. Salmos 18:30 dice, en cuanto a Dios, su camino es irreprensible. La palabra del Señor es probada, o sea que es perfecta, es intachable. Él es un escudo para todos los que en Él se refugian. ¿Eh? Entonces, por eso es que Dios es bueno, por eso es que decimos que Dios es bueno, por eso es que el cristiano clama que Dios es bueno. Amén. Me perdonan con el ruido ahí. Tengo el teléfono en vibrate y entonces pues si entra una llamada va a vibrar. Pero anyway, seguimos. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje de la revelación prometida de Dios, ¿verdad? Hay unas cositas que voy a añadir para poder explicar el verso un poquito mejor. Entonces dice, este es el mensaje, o sea, la revelación prometida de Dios, que hemos oído de Él, o sea, Dios, y ahora os anunciamos. ¿Ve? Entonces, Juan está diciendo, mira, yo oí esto directamente de Él. O sea que la palabra, la revelación, las hemos recibido directamente de Él, ¿ve? Entonces que hemos oído de Él y ahora os anunciamos que Dios es luz, o sea, Él es santo, su mensaje es veraz, Él es perfecto en justicia y en Él no hay oscuridad en absoluto. O sea, Él es sin pecado, sin maldad y sin imperfección. So, no es solo Dios un Dios bueno, pero es un Dios perfecto, un Dios sin malicia. ¿Me entiende? ¿Por qué es que esto es importante explicar? Porque Dios no es como nosotros. Ese es el problema. Muchas veces cuando pensamos de Dios, queremos poner Dios adentro de una cajita que se puede explicar a través de cómo nosotros entendemos el ser humano. Pero Dios no es un ser humano y no se puede entender a través de lo que nosotros entendemos de un ser humano, No, es imposible. No puede poner Dios en esa caja. Dios es nuestro creador. Él es perfecto, sano, santo, digno de toda la alabanza. Amén. Entonces, Romanos 2, versos 14 y 15. Capítulo 2, versos 14 y 15 dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿verdad? Porque los gentiles no tenían la ley, nada más los judíos tenían la ley. Entonces, dice, ya que fue dada solo a los judíos, ¿verdad? Para clarificar, hacen instintivamente lo que la ley exige, o sea, guiados solo por su conciencia. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Muestran que los requisitos esenciales de la ley están escritos en sus corazones y su conciencia, o sea, su sentido del bien y el mal, sus elecciones morales, dando testimonio y sus pensamientos alternativamente, acusándolos o tal vez defendiéndolos. ¿Qué está diciendo este verso?
Pues básicamente nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos, no tenemos todas las leyes. Si me acuerdo bien, son 600 y pico leyes que ellos tenían, 613, algo así. Nosotros no tenemos eso, pero Dios dice en su palabra que Él ha escrito las leyes en nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, tenemos una conciencia. Instintivamente nosotros entendemos que si vemos a un joven, un hombre joven de 20, 30 años, cayéndole encima a un anciano de 80 años, instintivamente sabemos que eso es malo. Instintivamente entendemos que si alguien agarra a un recién nacido y lo restraya en el piso, que instintivamente sabemos que eso es malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros nuestra conciencia. O sea, las leyes, lo que ese estándar de moralidad, nosotros tenemos un entendimiento de ese estándar que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en nuestra mente y nuestro corazón. Es fácil entender que ciertas cosas son malas. Eso es una cosa que el ateo no puede defender. Porque el ateo dice, es que no hay un Dios. Pues entonces, si no hay un Dios, entonces, pues no hay un estándar moral. ¿Y tú crees que ellos van a vivir así? Entonces, si alguien viene y mata a su mamá, ¿tú crees que no van a reaccionar? No deben, porque si no hay un Dios, pues, matar a alguien no importa, porque no hay un estándar. No hay un estándar moral para decir que matar es malo, es malo. So, el ateo no tiene un sitio para sentarse ni defenderse cuando las cosas pasan, porque de acuerdo a ello, como no hay un Dios, pues entonces no hay un estándar de morales, solo lo que hay es mi opinión. Ese es el estándar. Lo que yo siento y lo que yo pienso es el estándar para el ateo. Pero entonces, ¿cómo uno vive así? Porque si el estándar para uno es que él puede matar a cualquier persona que se le mete en el way, y el estándar del otro es que eso es incorrecto, pues entonces, ¿cómo llegan a un acuerdo? ¿Cómo puede ver justicia? ¿Mm? ¿Cómo puede ver justicia si todo el mundo vive de acuerdo a su propio entendimiento y opinión de qué es bueno y qué es malo? El mundo sería un desastre. El mundo sería un desastre, mi gente. Tiene que haber un Dios, porque solo un Dios puede dar un estándar de moralidad que va más allá de tu opinión o mi opinión, de tus sentimientos, de mis sentimientos. Tiene que haber un Dios. O si no, no se puede vivir correctamente, aunque sea. Hubiera anarquía por todos lados. ¿Y quién vive así? ¿Mm? Ese es el problema. Por eso es que tiene que haber un Dios y tiene que haber un estándar, ¿ok? O sea, tiene que haber leyes, tiene que haber orden. Por eso es que aquí en este mundo tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos policía, tenemos tenemos el militar, las fuerzas armadas. Por eso es que tenemos todo eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que tenga la responsabilidad de enforzar el estándar que todo el mundo entiende que es correcto. Porque si no, no podemos vivir bien. ¿Eh? Entonces, si eso es así, ¿cómo no vamos a esperar que Dios también enfuerce sus leyes morales o su estándar moral como un Dios justo y un Dios que ama, un Dios bueno? Porque si ignoramos el pecado, entonces todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entonces no se puede reconocer la seriedad del pecado. El pecado es algo serio. El pecado es una transgresión contra lo que Dios ha puesto en su palabra para nosotros vivir de acuerdo a ese estándar. Una transgresión es una infracción contra el estándar de Dios. Y todo el mundo peca. Esa es la cosa. Entonces, si existe un Dios perfectamente bueno
y los humanos violan sus leyes morales, tenemos que preguntar, ¿qué debería hacer Dios al respecto? Al respecto. ¿Mm? Que entonces él se queda sentado y no hace nada. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué hay un estándar si Dios no lo va a enforzar? No hace sentido, ¿verdad? No hace sentido. Entonces, si aquí los humanos demandan justicia, si aquí nosotros demandamos justicia y demandamos que haya una penalidad por hacer una infracción contra las leyes que existen para protegernos, para poder vivir bien, y que tiene que haber un castigo, ¿verdad? Porque si alguien te mata a tu mamá, tú vas a querer que esa persona sea castigada. Eso tiene que haber ¿qué? Un estándar, leyes, castigo y un juez para determinar la severidad de ese castigo. Entonces nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la palabra, aleluya. Tenemos el que intercede por nosotros, Jesús. Tenemos el que intercede por nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿quién está sentado a la mano derecha de Dios? Que le habla a Dios y intercede por nosotros, Jesús. ¿Quién intercede por nosotros cuando estamos orando? El que sabe en qué deberíamos nosotros estar orando, porque a veces nosotros en nuestra humanidad ni podemos reconocer la prioridad en la oración. El Espíritu Santo intercede ahí. Tenemos palabra, tenemos abogado, tenemos alguien que hace intercesión para nosotros, y tenemos el juez, que es Dios. Un juez sin mancha, sin maldad y perfecto. Que aquí en la tierra no lo tenemos, y con todo eso hay mucho respeto para un juez. Hay mucho respeto y mucha reverencia en la corte. Tú no puedes ir vestido como tú quieras, tú no puedes hablar como tú quieras. ¿Por qué? Porque hay reverencia y respeto. Y así mismo tiene que haber reverencia y respeto para Dios. Amén. Entonces, pues, si vamos a tener leyes, vamos a tener un juez, porque 100% es necesario para tener orden aquí en la tierra, pues igual con las leyes divinas de Dios. Y debe de haber un castigo por violar esas leyes divinas, porque si no hay castigo, pues entonces ¿para qué tenemos las leyes para empezar? Entonces, ¿y quién le dice al creador de todas las cosas que él no puede hacerlo? Si él es el creador de todo. Él es el dueño de nuestros cuerpos. Este cuerpo es un templo para el Espíritu Santo si tú reconoces a Dios como Dios. Porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Tenemos la libertad para decidir, ¿estoy con Dios o no estoy con Dios? Entonces, para tener un juez que hace su trabajo bien, él tiene que tener una pasión para su trabajo y una dedicación para hacerlo bien. Pero más allá de eso, ese juez tiene que tener un amor para la humanidad. ¿Por qué? Porque un juez que ve que alguien se presenta porque lo han acusado de matar a alguien y la evidencia es floja, un juez bueno va a llamar a los abogados para que ellos presenten todo lo que hay, porque él tiene que hacer una decisión correcta. Él no puede mandar a un inocente que le hagan montado algo a él y vaya para la cárcel incorrectamente. Satanás es el que hace eso. Acuérdense que Satanás no es un nombre, es un título, y quiere decir el acusador. Satanás te va a acusar de todo tipo de cosas adelante de Dios. Entonces, pero si hay alguien que sí en realidad mató a alguien y hay evidencia, un juez que ama a la humanidad va a mandar a esa persona para la cárcel y no va a dejar que esa persona siga libre cuando la evidencia hay prueba que él mató a alguien. Un juez que ama a la humanidad no va a dejar que alguien tan peligroso con tanta malicia esté caminando las calles como si nada ha pasado. Un juez bueno tiene que tener amor a su profesión, respeto a su profesión
y amor a la humanidad. Entonces, ¿cuánto más el Dios que creó todos nosotros y que creó todas las cosas? El que mandó a su único hijo a morir en la cruz para nosotros. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. ¿Mm? ¿A dónde se encuentra un Dios así? Solo en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Mm? Entonces, seguimos. Entonces, pues, tenemos que entender, es importante entender que la justicia de Dios no contradice su amor. ¿Ves? Porque mucha gente dice, bueno, es que, pero si Dios ama, pues entonces, ¿cómo es que me va a mandar para el infierno? ¿Cómo va a ser? Y porque es fácil, esta es la cosa con nuestra mente, por eso es que nosotros no podemos poner a Dios en una cajita como si Él es un ser humano. No se puede hacer, porque este es el problema. Nosotros empezamos a tratar de justificar las cosas. Ah, pero es que ese mató a alguien, o ese violó a alguien. Ese sí merece el infierno. Pero es que yo nada más dije 2 o 3 chistes ahí, tú sabes, no eran sanos, pero tú sabes, no eran tan malos. Ah, es que yo nada más dije una mentira blanca, tú sabes, no era tan malo las cosas, ¿ves? Ese es el problema. Queremos estar justificando y diciendo que tratando de dividir las infracciones contra Dios, las transgresiones a su estándar. Queremos tratar de justificar las cosas y dividirlas a través de la severidad. Ah, es el que mata, eso es grave. Pero yo no me dije una mentirita, una mentira chiquita. Eso no es nada. Todo bien, todo fresh. Pues no, I'm sorry. Porque el estándar de Dios es un estándar perfecto. Y una violación a su ley, no importa si en tu mente no es tan severa, en la mente de Dios es severa. Porque esa es la única manera que Él puede ser justo. Porque después uno llega, entonces, ¿cómo dividimos las cosas? Entonces, ahora va a haber diferentes niveles de mentiras entonces también. Y entonces, ¿a dónde llegamos? No, brother, deja eso. Dios no brega así. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no solo es el juez, pero Dios también es el ser que es violado por causa de nuestra transgresión contra su ley. O sea que el pecado que se comete también le afecta a Dios, le da tristeza a Dios. Por eso es que Dios no es lento para cumplir su palabra, es que Él tiene paciencia porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él tiene amor para todo el mundo, pero ese amor también es necesario para ser justo. Un papá que ama a sus niños tiene que ser justo con sus niños y cuando ellos merecen un castigo, Él se lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque si ama a sus niños, Él tiene que corregirlo para que ellos no hagan lo malo y hagan lo bueno. Eso es amor. Por eso es que la justicia de Dios no contradice su amor, al contrario, va mano a mano. Tenemos que entender eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están continuamente destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vamos a darle rewind rapidito. ¿Por qué Dios necesita castigar a alguien? Pues Él necesita castigar porque Él es un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios bueno, pero también un Dios justo. Cuando hay una violación contra la ley, Él tiene que castigar. Él tiene que castigar, porque si no lo hace, entonces ¿cuál es el punto de la ley? Y entonces para también tenernos viviendo de acuerdo a lo que es correcto para nosotros, porque mira, nadie te va a saber más mejor que el que te creó, ¿sí o no? Cuando tú compras una cámara, no viene con un libro así de instrucciones explicando todas las cosas que puede ser la cámara y explicando todo el mantenimiento para que tú mantengas la cámara con vida el más tiempo posible, lo más tiempo posible. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. Aleluya.
Dios nos creó y las instrucciones son la Biblia. Porque la Biblia es la que te explica cómo vivir y cómo conducirte, conduct yourself, cómo comportarte, cómo, cómo no exagerar. Porque la Biblia habla de todas esas cosas, habla del alimento, no se puede exagerar con el alimento, no se puede exagerar con todas las cosas. Es la instrucción perfecta, es el manual de instrucciones para el ser humano. Entonces, pues, por eso es que Dios necesita castigar a alguien, porque han violado su ley y no están viviendo de acuerdo al propósito que Él creó el ser humano. Están yendo contra. ¿Quién debe ser castigado? Todo el mundo, ¿sí o no? Todo el mundo debe ser castigado. ¿Por qué? Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están continuamente destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que es tan importante entender que lo que Jesús hizo en la cruz es, es tan bonito. Porque sin eso, ¿quién llega al reino de los cielos? ¿Quién? Dime tú. O sea, la pregunta principal debe de ser, ¿cómo un Dios justo envía a la gente al cielo? Aleluya. Eso debe de ser la pregunta. ¿Cómo un Dios justo y amoroso envía a la gente al reino de los cielos? Esa es la pregunta. Porque ninguno de nosotros somos merecidos de eso. No lo merecemos. Pero Dios tiene su misericordia. Nosotros en la miseria, por nunca poder llegar a la perfección que Él merece, pero en su misericordia nos limpia, nos levanta. Santo Jesús, gloria a Dios, aleluya, y nos da permiso para estar en su presencia para siempre en el reino de Dios. Santo Dios, aleluya. Dice aquí Romanos 6:23, mira lo que dice. Porque la paga del pecado, perdón, pensando en arroz, aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, cuando violaron la única ley que tenían de Dios, ¿qué pasó? Murieron, espiritualmente murieron. Cuando alguien peca aquí, mueren. Mira, piénsalo. La gente que usa droga, ¿qué pasa con esa gente? Inicialmente ellos sienten el high y se sienten buenos y se escapan de todas sus preocupaciones momentáneamente, temporarily. Tienen un escape, tú sabes, pero ¿qué pasa? A través de esa adicción, por abrirle la puerta a esas drogas, van matando su cuerpo poco a poco, hasta que mueren mucho más temprano que lo que tenían que morir, ¿verdad? O de lo que se espera del ser humano, ¿verdad? El ser humano, todo el mundo espera que la gente viva pues, entre 80 y ciento y pico años. Ciento y pico, o sea, como 105 por ahí, ¿verdad? Muy pocos llegan al 100 y menos todavía llegan más allá de 100. Y la mayoría de la gente llegan hasta los 80, aunque sea, ¿verdad? 70, 80 por ahí. Pero los que no se cuidan mueren temprano. ¿Por qué? Porque el pecado, el pago del pecado es muerte. La gente que venden la droga, ¿cuántas veces no los matan, brother? Mueren. La gente que los ponen en la cárcel por hacer delitos y cosas así, están en la cárcel 10, 15, 20 años. ¿Qué pasa con esa gente? Mueren también. ¿Cómo? No es que mueran en la cárcel, pero mueren porque la habilidad de ellos hacer algo en la vida se ha morido. Ellos salen de esa cárcel ya en sus 40 y pico, 50 y pico, entonces, ¿qué hacen? Pocos son rehabilitados para hacer algo bueno. La mayoría mueren cuando viene a eso de ser algo, pues, algo bueno. El pecado paga con muerte también,
porque no podemos esperar ir para el cielo si estamos pecando. Así de serio es la cosa. Por eso es que el que dice que cree en Jesús, pero dice que no quiere creer en el infierno, es porque obviamente está haciendo cosas que él sabe que no le cualifican llegar. Pero como en su mente y su opinión creen que son cosas pues menos severas, pues no quieren hacer. No quieren aceptar que ellos también van a ir para el infierno. Y eso es ego, eso es orgullo. Esos son frutos de vivir una vida que no es correcta y no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que el ayuno es tan importante, porque el ayuno es un recuerdo de qué tan débil y imperfecto nosotros somos. Y tenemos que ser bien humildes y depender en la presencia de Dios para ayudarnos todos los días con todas las cosas. Por eso es que ¿quién debe ser castigado? Todos nosotros. Entonces la última pregunta, ¿cuál debería ser la naturaleza del castigo? Bueno, vamos por ahí. Entonces, dice aquí, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Por qué Dios dice eso? Porque nos va a ser bien difícil entender la naturaleza del infierno y el por qué Él pone las cosas como son. O sea, Él no divide las cosas por severidad. Él divide las cosas y lo hiciste o no lo hiciste. ¿Cuál de las dos es? Él no le importa severidad. Él no le importa que tú vayas con un montón de excusas. Fue una mentira blanca. Fue una mentira chiquita. No. Mintiste. Boom. Se acabó. Ya. Bien simple. Blanco y negro. ¿Sí o no? Se acabó. No hay nada en el medio. Ese concepto es bien difícil para nosotros aceptar. No es que no lo podemos entender, pero es que no lo queremos aceptar porque es que suena muy duro. Pero no la palabra dice, no los apóstoles y la gente estaban diciendo, duro es esta palabra cuando Jesús predicaba. Por supuesto que es dura. Por eso es que necesitamos a Dios. Por eso es que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Porque nosotros mismos no podemos. Solo a través de la sangre de Cristo es que vamos a poder llegar al reino de los cielos. Porque solo a través de ese sacrificio nos da la gracia y la misericordia para entrar al reino de los cielos. Porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Jamás. Cuando Dios decide castigar, aunque nosotros lo podemos entender o no, no cambia la verdad. Aunque los guste o no los guste, no cambia la verdad. Nosotros no vamos a poder entender sus caminos. ¿Por qué? Porque Él es acá arriba, brother. Y nosotros estamos acá. No tenemos la habilidad para comprender todo lo que hace Dios y el por qué. Eso es lo más grande. Porque algunas cosas podemos entender por qué Dios hace, pero el por qué es bien difícil para nosotros entenderlo en muchas cosas. Por eso es que Dios lo escribe, para que nosotros podemos entender que tenemos que depender de Él. Aunque lo entendemos o no lo entendemos, tenemos que depender de Él, porque Él es el que nos da la misericordia. Él es el que nos hizo a nosotros y Él sabe lo mejor que es para nosotros. Jesús habló del infierno un montón de veces, mi gente, un montón de veces, y la describió más o menos así. En Marcos capítulo 9, empezando en el verso 48, él dice que el infierno es un fuego inextinguible. Me perdonan si no dije eso bien. Inextinguible, yo creo que se dice, me perdonan. Ya ustedes saben que el español no es mi lenguaje primario, no es el que yo uso todos los días. Yo me crié aquí en los Estados Unidos hablando inglés, me disculpan. Pero Jesús describió el infierno así: es un fuego inextinguible. Mateo 22:13 dice que es una oscuridad exterior. Mateo 13:42 dice que es un horno de fuego.
Mateo 8:12 dice un lugar de llanto y crujir de dientes. Mi gente, oye como Jesús está describiendo al infierno. Dice que es un lugar de destrucción espiritual y corporal en Mateo 10:28. Entonces, al fin del día, porque la cosa es esto, mucha gente hay mucha gente que tienen diferentes entendimientos de qué es el infierno. Y no me quiero meter entonces revolú porque nunca terminamos. Ustedes saben que yo hablo mucho y ya voy a casi llegando a 40 minutos. So, quiero cortarlo antes que pierda tu atención total. ¿Ok? Pero mucha gente quiere creer diferentes cosas del infierno. Pero mira, punto es, mi gente. Punto es, mis hermanos y mis hermanas. Y eso que me están oyendo. Punto es que el infierno es real y es un sitio que tú debes de evitar con todo lo que tiene. Porque no es un sitio bueno. ¿Quién quiere estar en la oscuridad? ¿Quién quiere estar en un sitio caliente? Mira, si aquí en Florida a veces hay unos veranos tan calurosos que uno no resiste, imagínate el infierno. Aleluya. Un infierno que va a ser oscuro, que va a ser como si fuera a estar en un fuego, que no se puede apagar, que no importa cuánta agua, cuánto hielo, cuánto fire extinguisher tú tengas, que no lo puede apagar, mi gente. Un lugar de llanto y crujir de dientes. ¿Ah? La gente no lloran. Bueno, iba a decir que la gente no llora cuando están alegres, pero eso no es verdad porque pues mi esposa llora cuando es alegre y muchas mujeres también. ¿Verdad? Y hasta muchos varones también. Pero mi punto es que ya tú sabes, si alguien está llorando y tiene crujir de dientes es porque tienen dolor, están experimentando un sufrimiento terrible. Están experimentando algo horrible. Crujir de dientes, tú no vas a ver eso en esa gente que están sufriendo horrible. Alguien si alguien le rompe la pierna, alguien se rompe la pierna, vamos a decir un accidente de carro y boom, le rompe la pierna, esa persona va a tener un crujir de dientes. Si te rompe el brazo, va a estar crujiendo tus dientes. Va a haber llanto, va a haber gritería, pues el infierno es algo así, pero nunca para, porque acuérdate que la presencia de tu alma en el infierno es para la eternidad. No hay break, no hay break, no hay medicina, no hay hospital, no hay nada, no hay break. Esto es para siempre, para siempre, para siempre, sin tener un final. Y también, peor todavía, es una separación de la presencia de Dios. Es una destrucción espiritual y corporal. No quiero brincar de ese verso. Una destrucción espiritual. Imagínate, esa gente que sufren de depresión van a entender lo que yo voy a decir más que otra gente. Pero una destrucción espiritual es, mira, a veces cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes como que tú no puedes controlar por qué tú te sientes tan vacío por dentro. ¿Por qué tú no puedes entender esta tristeza que te agarra y no te quiere soltar y tú no sabes por qué y tú no puedes pelearlo? Eso es morir espiritualmente. Cuando tú sientes que no hay una necesidad para vivir. Cuando tú sientes que no hay ningún motivo para vivir. Cuando tú sientes que no hay ninguna razón para vivir. Eso es una muerte espiritual. Una destrucción espiritual, digo. Y una destrucción física también. Va a haber destrucción corporal. Eso quiere decir que tú vas a experimentar heridas a tu cuerpo que no hay llaga. No hay manera para que se sanen. Es un dolor para siempre. Heridas para siempre, corporal y también espiritualmente. ¿Para qué tú quieres eso? Mejor estar en la presencia de Dios, en la luz, en la santidad, mi gente. Vamos a intercambiar la presencia de Dios solo para tener una vida aquí que es cortita, de acuerdo a la carne, de acuerdo a los deseos de tu carne y tu cuerpo. Y voy a intercambiar eso, unos 80 años, para sufrir por la eternidad. ¿Cómo eso va a ser razonable?
¿Cómo eso va a tener sentido? ¿En qué cabeza cabe esa lógica, mi gente? No, deja eso, brother. Mejor yo vivo de acuerdo a lo que como Dios quiere, aunque se me haga difícil, aunque sea un poquito de un proceso, porque Dios me va a respaldar y me va a ayudar y mis 80, 90 años aquí van a ser, sí, un poquito de sacrificado de acuerdo a mi carne, pero van a ser unos años bendecidos a través de la presencia de Dios aquí, con el Espíritu Santo conmigo, ayudándome, apoyándome, levantándome y Dios respaldándome. Y después voy a estar en su presencia para siempre, en alegría. Eso es lo que es razonable. Eso es lo que hace sentido. Eso sí cabe en esta cabeza, Santo Jesús. No podemos dejar que nuestro entendimiento afecte en cómo vamos a ver las cosas. Por eso es que la palabra dice que uno tiene que tener que el casco de salvación, the helmet of salvation. A ver si voy a decir esto bien en español, pero el casco, ¿verdad? De salvación. ¿Por qué? Porque es a través de la mente que el enemigo te va a batallar. Es a través de tu mente y tus pensamientos como Satanás te va a tratar de torcer tu entendimiento, torcer lo que Dios ha dicho para que tú lo entiendas de cierta manera, para que tú no caigas en cuenta y para que tú no puedas tener claridad. Esa gente en esa batalla son los que dicen que creen en Cristo, pero no quieren creer en el infierno. Es porque Satanás le metió un montón de cosas en esa cabeza, pero por eso es que no pueden ver las cosas como son. Por eso es que no quieren aceptar las cosas como son. Por eso es que la palabra dice que cuando tú vienes a Dios, Dios va a sacar ese corazón de piedra. Él no está hablando del corazón que hace tiki tiki. Él está hablando de tu mente. La cabeza dura que tiene, que no entra. ¿Ah? Él te va a sacar eso y te va a dar un corazón de qué? Un corazón nuevo, o sea, una mente nueva, la renovación de tu mente. Es, oh, santo Dios, ahí es cuando tú vas a poder ver las cosas bien y ahí es cuando tú vas a cambiar y ahí es cuando tú vas a poder venir a donde Dios con todo lo que tiene porque tú vas a poder ver las cosas bien, vas a poder entender, vas a poder aceptar fácil porque vas a entender que las cosas son para tu bien. A veces esa medicina sabe a porquería, pero es para tu bien. Un sacrificio poquito tomándote una medicina. ¿Para qué? Para tu bien por años de venir. Es lo mismo aquí con esta vida. Un poquito de amargura vamos a pasar, pero vamos a ser respaldados ¿para qué? Para tener la eternidad. Santo Jesús con el Todopoderoso. Es para nuestro bien, mi gente. Santo Jesús. Aleluya. El autor C.S. Lewis dijo esto y voy a terminar con esto. Él dijo esto, él dice, solo hay dos tipos de personas. Los que dicen, hágase tu voluntad a Dios. Ese es el primer tipo de persona. La persona que se somete a Dios y dice, hágase tu voluntad, Dios. El segundo tipo son las personas donde Dios le va a decir a ellos, hágase tu voluntad. Y para siempre va a ser separado de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando estabas aquí en este mundo, tu voluntad fue ser rebelde con Dios. Tu voluntad fue negar a Dios. Tu voluntad fue hacer transgresiones contra la ley de Dios. Tu voluntad fue no vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Tu voluntad fue que hacer lo que te da la gana. Entonces, obvio, rechazaste la presencia de Dios aquí en la tierra. Pues entonces, ¿para qué las quiere en el cielo? ¿Para qué entonces está pidiendo entrar al reino de los cielos? Que el reino de los cielos ni tiene un sol. La luz del reino de los cielos viene de la presencia de Dios. ¿Ah? Es envuelta y cubierta y saturada con la presencia de Dios. Entonces aquí no quería eso, pero ahora sí. Ajá, lo último es lo que tú esperas. No vamos a ser tan descarados, mi gente. Ojalá que
No quiero ofender a alguien, ojalá que esa palabra no ofenda a gente, pero es verdad. No vamos a ser tan carifrescos. ¿Ah? Por eso es que el amor de Dios es tan grande. Porque Él te ama tanto que como no quería su presencia aquí en la tierra, Él no te va a obligar a estar en su presencia en el reino de los cielos. Aleluya, Santo Jesús. Eso es un Dios bueno, eso es un Dios lleno de amor y eso es un Dios justo. Santo Dios, aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Yo espero, Señor, que esta palabra sea eficaz para alguien, Señor. Aleluya. Cúbrenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Esos que no te conocen, Señor. Que ellos puedan, Señor, entender que están en rebelión contra ti, Señor. Y que ellos acepten a Jesús como su único Salvador. Y que ellos se arrepienten de la manera en cómo se han comportado y en cómo han vivido su vida a este punto. Pero que ellos puedan cambiar 100%, Señor. Dale la espalda a esa vida vieja, Señor, y ser nueva criatura en ti, Jehová. Que tu Espíritu Santo, Señor, los ayude, los limpie. Aleluya. Oh, Santo Dios, guíalos, Señor, y ayúdalos, Señor. Yo te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y los vemos la semana que viene.